vamos allí a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, la segunda carta. Y también vamos a leer en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1 al 10. Capítulo 20, versículo 1 al 10 y segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. En ambos pasajes vamos a leer. Leeremos entonces las Escrituras en Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10. Y concluimos leyendo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. En el nombre del Señor. Amén, hermanos amados, en el nombre del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Amén. Dos pasajes que en una lectura tal vez no muy detenida, muy rápida, no tendrían mucha relación. Pero no es así, están directa e íntimamente relacionadas los dos pasajes. Lo cierto es que la Escritura se relaciona toda ella y toda la Escritura testifica, habla, las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hemos hablado o escuchado mucho de la necesidad, el solo hecho de imaginarse a alguien corriendo, decimos que corra la palabra y sea glorificada. Pero es necesario entenderlo
que quiere decir acá en las Escrituras que la palabra de Dios corra y sea, entonces, corriendo, sea glorificada. No es la referencia a la carrera en alguna olimpiada. Si bien es cierto, el apóstol hace semejanza al respecto, en Hebreos también. Pero es superior aún el sentido cuando se habla de los mensajeros que debían correr llevando un mensaje a costa de su vida. Debían correr por lugares inhóspitos, por situaciones difíciles. Claro, hermosos pies sobre los montes, ¿no? De los que anunciaban: tu Dios reina. ¡Hay un rey! ¡Hay un rey! Y corrían y habían enemigos, habían contrarios, habían opositores. El mensajero debía correr e incluso, si era necesario, dar su vida por el mensaje. Una palabra que corra. Orad por nosotros, dice el apóstol Pablo. Queremos correr como ustedes corrieron. Eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Así como la palabra fue glorificada en vosotros. Al término de la carrera, el gozo, la satisfacción plena en el alma de haber cumplido. Y alguien que nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, entra en el gozo, en lo que esperaste, en el gozo de tu Señor. Aquí está la corona de vida. Gloria al Señor. Pero debemos buscar en las mismas Escrituras para que esto quede como un entendimiento que nos mueva, un entendimiento que lo asuma la Iglesia. ¿Qué es? ¿Qué significa que la palabra del Señor alcance gloria? Que sea glorificada hoy en la Iglesia, como dirán las Escrituras, en sus santos, cuando venga nuestro bendito Señor, nuestro Salvador. Estamos corriendo, como dirá el escritor a los Hebreos. Hay paciencia en nuestra alma al correr. La carrera está por delante. Los ojos han salido de la meta. ¿O es necesario que hoy nuevamente pongas tus ojos en el autor de esta comisión y de esta carrera y consumador de ella, nuestro Señor Jesucristo? Vamos a las Escrituras allí en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 11. El Evangelio de Juan en el capítulo 11. Una relación muy íntima, la de Marta, María y su hermano también, Lázaro, una relación de ellos muy íntima con el Señor Jesús. Ellos no son nombrados sus padres, ellos recibían al Señor en su casa. Las Escrituras mencionan que eran considerado un amigo de ellos. Mire, dice en el capítulo 11 que estaba enfermo uno llamado Lázaro. Allí en el capítulo 11, versículo 1. Difícil correr en tiempos de enfermedad, pero no imposible. Correr postrado en cama, no imposible. Enviaron pues las hermanas, verso 3, para decir a Jesús: Señor, he aquí,
Mire, el que amas, y sabemos que es un amor eterno, ¿no? Está enfermo. Cuando llegó el mensaje al Señor Jesús, el Señor Jesús dijo algo interesante para nosotros con respecto a que la palabra sea glorificada. Él vivía consciente de una palabra sobre su corazón. Él, además, en su mente, la palabra bullía, corría, era formada, creciendo él en la voluntad de Dios. Es el verbo mismo, el correr, el verbo mismo hecho carne, ¿no? Hasta volver a casa. Jesús dijo entonces, esta enfermedad no es para muerte. Esa palabra reténgala. Es como el antónimo de gloria en este caso. No es para muerte, ¿no? Sino, dijo el Señor, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y añade, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. El Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. Y el texto que sigue confirma lo anterior. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces dice, cuando oyó pues el Señor que estaba enfermo, se quedó 2 días más. O sea, cuando lo oyó, retrasó su llegada. El texto dice que es como intencionalmente, porque el Señor diría, para que por esta enfermedad el Hijo de Dios sea glorificado. Retrasa entonces su llegada 2 días. Luego, después de los 2 días, dice a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Allí hay una situación complicada para los discípulos. Dicen, bueno, Señor, allí querían apedrearte, allí te van a lapidar. ¿Cómo vas a ir otra vez allá, no? Y el Señor entonces empieza a enseñar a los discípulos algunas cosas que nosotros necesitamos entender también, ¿no? No tiene el día 12 horas, dijo el Señor. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Es como decir, bueno, lo que voy a hacer lo hago con entendimiento. Yo no estoy haciendo esto por si acaso. No estoy improvisando, lo hago entendiendo. Hay luz en lo que yo voy a hacer y tengo tiempo para ello, ¿no? Entonces le dice, nuestro amigo Lázaro, amigo es, si le dice el Señor, duerme. Voy a ir a despertarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En cualquier situación que estemos hoy, dormidos, que venga el Señor y nos despierte. ¿Decimos amén? Amén. Gloria al Señor. Bueno, Señor, si duerme, sanará. Entonces, bueno, es cosa de que está bien, está durmiendo. El Señor no decía eso del sueño común, sino que decía de la muerte de Lázaro. Bueno, claramente le dice el Señor, Lázaro ha muerto. Así le dice el Señor. Me alegro. Ay, ay, ay. ¿Cómo? En una situación difícil como se nos exhortaba hoy, a veces en desiertos, en cosas complicadas, ¿cómo el Señor se va a alegrar? Si un médico, 2 médicos, un equipo médico, anestesista, enfermeros, todos están allí, luces, la tecnología más avanzada y un enfermo allí siendo operado y se muere, ¿cómo se van a alegrar? ¿Cómo va a salir la enfermera a la familia afuera y le va a decir, oh, tranquilos, tranquilos, murió? Y el doctor está contento porque murió. ¡Ja!
contento porque murió. ¿Está usted riéndose de nosotros? La muerte está en las manos del Señor. Yo tengo, dijo el Señor, las llaves del Hades y de la muerte. Por eso el Señor nos dice a nuestro corazón, el mensaje conlleva poder de resurrección. Corremos porque no hay, verdaderamente, si esto llenara nuestro corazón, corremos porque no hay noticia más grande de que hay uno que resucitó y no volvió a morir. Y no volvió a morir. Amén. Que venció a la muerte. Si yo sé que hay uno que venció a la muerte y tiene el poder sanador en su mano y el poder para resucitar de entre los muertos, corro. Así es. Corro. Y ese médico correría. Puedo levantarlo de nuevo. Cuando llega y Marta dice, ay, Señor. Dice allí en el verso 21, le dice al Señor, Señor, si hubieses estado aquí. No sabía que el Señor se había demorado 2 días. Si hubieses estado aquí, a lo mejor lo habría encontrado todavía con vida, ¿no? Mi hermano no habría muerto. Más, qué buena palabra, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces el Señor le dice, tu hermano resucitará. Marta todavía con teología en su corazón le dice, yo sé, la anástasis, Señor, va a resucitar en el día posterior. Era creyente tal vez del grupo fariseo, no lo sé, pero era creyente en la resurrección final. Muchas cosas las llevamos a la escatología, ¿no? Muchas cosas las postergamos. Esta situación de que la palabra corra y sea glorificada no es para postergarla. Y vamos a considerar las escrituras que es para que ahora corra y ahora la palabra sea glorificada. Opere resucitando, levantando, ¿no? Jesús entonces le dice, hoy le dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta el Señor a Marta. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Levanten su mano. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Cristo Todopoderoso? Amén. Amén. Que ha venido a este mundo. Así es, que es el Hijo de Dios. Amén. Enviado por, yo creo, por misericordia de nuestro Dios. Pero eso significa creer. El centro de eso es que esa expresión, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El Evangelio descansa sobre esa afirmación de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, amén, dijo Marta, vamos. Vamos, Jesús encuentra con María, María llorando, todos llorando. Jesús también llora. No creo que haya sido por el momento, la escenografía. No, si el Señor conoce todo, hermano, no hay nada fuera de Él y conoce nuestro dolor. Llora con María porque ve que la situación es difícil. Claro que sí. Por eso dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Estaba allí su oración en el alma, en el corazón, y llora también. Entonces el verso 38, en lo que estamos diciendo, Jesús profundamente conmovido. ¿Qué quiere decir esto? Que las situaciones de nuestro desierto, las situaciones de lucha, de enfermedad, de tentaciones, de caída, de tormentas,
No es que el Señor diga, ay, a ver, ya, pues cálmese, si yo tengo todo controlado, pues hace rato que les digo. Cuidado, no es así. No es así. No es así. No es así. Pasa por todos nuestros sentimientos. Pasa por los dolores del alma también. Él fue tentado en todo y conoce cada situación difícil. No lloró por tirar algunas lágrimas, perdonen la expresión. No lloró porque lo emocionó el momento. No, sabía muy bien. Sabía muy bien incluso de su propio llanto. Es como un llanto anticipado de su llanto frente al Padre. Porque sabía que es una copa difícil la muerte. Porque sabía que era una cosa difícil la separación. Profundamente conmovido, vino al sepulcro. Profundamente conmovido otra vez, dice, vino al sepulcro. Era una cueva, había una piedra. Quitad la piedra, dijo. Yo quisiera hacerle mención a estas expresiones. Primero es, quitad la piedra. Segunda expresión es, hiede ya. Tercera expresión, no te he dicho, verás la gloria de Dios. Son como expresiones así como, ¡bum!, golpe. Quitad la piedra. Hiede ya, no te he dicho, verás la gloria de Dios. ¿Qué veo? La gloria de Dios. ¿Cómo? Quitad la piedra. Marta, nuevamente, Señor, ya es de 4 días. ¿Puede que vengan esas cosas? Claro que sí. Puede que nosotros hayamos dicho, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo creo que uno tiene experiencia en el carisma, en el Espíritu bendito del Señor que arropa nuestra vida, que nos regocija tantas veces. Pero aún así podamos dudar. Claro. Frente al olor del conocimiento de la muerte, claro que podemos dudar. Este mundo tiene mucho olor a muerte. Hiede ya. Pero el Señor nos dice, no te he dicho. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra en el alma? Es Él el que nos dice que creamos. No te he dicho que si creyeres. ¿Qué cosa le había dicho que creyera? ¿Qué cosa le había dicho antes? ¿Crees esto? ¿Qué cosa nos dice que creamos? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos pide, nos demanda el Señor para que la palabra corra, sea glorificada, es que esa verdad gloriosa esté en nuestra alma. Sacad la piedra, quitad la piedra. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Quitaron la piedra. Y hay otro mandato después, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y otro mandato más. Desatadle. Aleluya. ¿Cuánto aceptan todas esas palabras imperativas, gloriosas, verdad? Amén. Aleluya. ¿Cuántos aceptan? Yo la acepto. Amén. Que haya un Lázaro pequeño metido en mi alma de muerte. Que el Señor diga, ven fuera, despierta, levántate. Amén. Y que sea desatado eso en mi alma. Amén. Cualquier pensamiento de muerte, por pequeño que sea ese Lazarito que está por allí de muerte. Aleluya. El Señor dice, levántate. El Señor dice, despierta. Y que quedemos desatados de todo pensamiento siquiera. Todo pensamiento siquiera de muerte. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8. Versículo 48. Le dijeron al Señor, no decimos nosotros que eres, en forma muy despectiva, fea, eres un samaritano y tienes demonio.
Eran palabras muy ofensivas. Dice el Señor, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Claro, porque el Señor se encontraba frente al mentiroso, dice la Escritura, y padre de mentira. Entonces él estaba diciendo una verdad. Y claro, para ellos era algo imposible de soportar. Hablar de resurrección, hablar de la vida hoy, de la vida eterna, es estar endemoniado para muchos, ¿no? Estar desquiciado. Y Jesús dice, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Eso debiera ser así, entenderlo todos nosotros, que la palabra del Señor no es para gloria personal. No busquemos gloria en esto. El Señor, aleluya, honra a los que le honran. Entonces el Señor dice así, el verso 52. Los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Porque el Señor le dijo, el que cree en Él, ¿no? De cierto digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Él es la resurrección y la vida. Abraham murió, dijeron, mire, ¿no? Abraham murió. Los profetas también murieron. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. El que recibe mi palabra y la guarda, manifiestamente la considera para sí, ¿no? Manifiestamente suya, no sufrirá muerte. Pero ¿cómo si Abraham murió? Los profetas murieron. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Dije. Y en exclamación, los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Qué tremendo, ¿no? Siendo creyentes, para ellos la vista cegada, están todos muertos, dijeron. Tal vez eso le pasa a la iglesia, que piensa que está todo muerto. Vosotros, dice el Señor, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, ¿no? Como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Eso de le conozco, dice el Señor, es lo que dice luego. Abraham, ustedes no saben eso, dijo Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Amén. Claro, Abraham estuvo frente a la muerte con su hijo y con un cuchillo allí de sacrificio para el sacrificio. Lo vio, claro que sí. Claro que le fue manifestada la vida, aleluya, en sentido, dice la Escritura, de fe, en sentido de la fe, en sentido de la figura espiritual allí. Oh, Abraham recibe a su hijo al desatarle. Yo me imagino desatando a Isaac, aleluya, y su hijo mirándole y un abrazo grande, mientras el padre le dice, amigo Lázaro, juro, y así dijo el Señor, juró por sí mismo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Serás bendecido, hermano, serás bendecida, hermana. El Padre Eterno te levantará la situación en la que estés viviendo, porque el Señor es la resurrección y la vida, y aunque esté muerto, va a vivir. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 23. Ha llegado la hora, dice el Señor, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entiéndase que estamos hablando del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que debe ser glorificado. Usted puede decir, pastor, pero estábamos hablando de que la palabra sea glorificada. Es que estamos hablando del mensaje que es glorificado. El mensaje es una persona. El mensaje es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Por eso esto es lo primero a entender, ¿verdad? Cómo el Hijo de Dios, el mensaje, es glorificado por Dios mismo, confirmado plenamente, para que después nosotros le anunciemos, le prediquemos con esa confirmación en nuestra alma de que Él es poderoso para levantar de entre los muertos. Entonces le dijo el Señor, ahora, dijo el Señor, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque le dijeron allí un varón, Andrés y Felipe, que unos ciertos griegos buscaban al Señor. Llegaba el momento, llegaba el tiempo. Esa era una señal en la cual no me puedo detener hoy, pero el Señor se dio cuenta, hasta allí llegaba el momento. Y añade, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no es glorificado, debiera entenderse. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque hay alguien, Dios el Padre, que le levantará de entre los muertos, ¿no? Hay una palabra sobre la tierra que dice al grano, produzca la tierra, y ese grano va a levantarse. Estás bajo una palabra del Señor, aleluya, amén, que hará que produzca en ti la gloria del Señor, la bendición del Señor, ¿no? Se llenará de flores tu vida y de fruto para alabanza, amén, del Señor, ¿no? El Padre, dice en el verso 28, ahí mismo del capítulo 12, el Padre lo va a hacer. Versículo 28 dice, Padre, dice Jesús, glorifica tu nombre, tu nombre. Entonces viene una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo es esto que el nombre del Señor sea glorificado? Vayan a Juan en el capítulo 14 ahora. Juan capítulo 14. Muy bien. Dice el verso 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir, entonces, para nosotros, amados, decimos siempre en el nombre del Señor, pero deben de decir en el nombre del Señor que fue resucitado. Eso es lo que afianza, eso es lo que le da crédito, eso es lo que le da el capital, el refuerzo a la oración que hacemos. Que si el Señor Jesucristo fue resucitado, entonces está sentado a la diestra de Dios Padre, y lo que pedimos al Padre, el Padre lo hará. ¿Por qué? Jesús dice, yo lo haré, para que el nombre de mi Padre sea glorificado, o en este caso, el nombre de su Hijo Jesucristo también, en su nombre, sea glorificado el Padre. Hermanos amados, esto es muy decisivo. Cada vez que ores por algo y dices, Señor, que se levante esta situación difícil, Cristo se levantó entre los muertos. Padre, que esta enfermedad, Cristo fue levantado entre los muertos. No sé si me explico. En el nombre de aquel que fue levantado de entre los muertos. Amén. Entonces, cada vez que ore, usted tiene ese respaldo glorioso de que el bendito Hijo de Dios fue levantado de entre los muertos. Las demás cosas, dice el pasaje, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Si Dios el Padre da a su Hijo, lo levanta de entre los muertos, con el Hijo nos da todas las demás cosas que sean necesarias para nuestro crecimiento, para que la gloria del Señor resplandezca sobre nosotros. ¿Decimos amén? Decimos amén. Amén. Muy bien, verso 41. Esto usted tiene que leerlo en casa porque es un poco extenso. Desde el versículo 37 al 43. Yo le aconsejo que lo lea, ¿no? Había el Señor hecho muchas señales delante de ellos, pero como se nos leyó en Isaías, nadie creía a su anuncio, ¿no? Nadie creía a su anuncio. Juan capítulo 12, versículo 37. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, verso 39 dice,
no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Y cómo es esto? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Claro, porque los ojos en ese tiempo, el corazón de ellos, en ese tiempo de Isaías, lo que mostraba era un engreimiento muy grande. Es como los judíos, yo vi el mar abierto, yo vi esto, pero quiero otra cosa más grande y quiero otra cosa más grande. Entonces, los ojos humanos quieren gloria humana, gloria que se desvanece, gloria que después es como la flor del día, dice, que florece y en la noche ya se acaba. Entonces se ciegan esos ojos. Dios no quiere esos ojos. Cuando digo, yo veo, es una persona engreída, ¿no? Una persona que cree, capítulo 9 de Juan, o del ciego de nacimiento. Es una persona que cree ver, que cree entender. Eso está cegado. No puede ver la gloria de Dios. Por eso dice, cuando Isaías vio su gloria, allí en Isaías capítulo 6, debía ser lavada la boca. Debía ser limpiada la boca. Habito entre un pueblo que tiene labios inmundos. No puede ver la gloria de Dios porque su boca está llena de alabanzas personal. Y eso es lo que nos pasa. Vivimos en un mundo que nos alabamos personalmente y cada uno busca su propia gloria. Le pedimos al Señor que nos ayude con nuestros hijos. Pero le enseñamos a nuestros hijos a ser humildes, para que le den la gloria al Señor. Sí, yo le doy la gloria al Señor. No sabe qué es darle la gloria al Señor. Darle la gloria al Señor, porque ni siquiera se dice públicamente que se avergüenzan del Señor. Decir, no, todo esto es por Cristo el Señor que me bendijo. Bendijo con mis padres, con mi familia, se han esforzado. Muchos títulos, muchos logros humanos están en las manos cansadas de muchas mujeres trabajadoras que han tenido padecimientos para que los hijos tengan gloria. Pero no les hemos enseñado a dar la gloria a Dios. Dar la gloria de Dios es morir por el Señor. Es dar el trabajo para el Señor. Es dar la carrera para el Señor. Viene de su mano. Amén. Pero le hemos enseñado a tener la gloria de los hombres. Por eso está escrito, con todo eso aún de los gobernantes, capítulo 12, verso 42, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, dice, no lo confesaban. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, perder el puesto. ¿Y por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando decimos fácilmente, yo hago esto, hermano, para la gloria de Dios, así que usted no me juzgue. Sí puedo juzgar por la palabra del Señor y decirle que usted no le ha dado la gloria al Señor, porque busca la gloria de los hombres. Todas estas posiciones humanas para llegar a cargos públicos en el Senado, de la República, o como diputado, para tener muchas ganancias, para hacerse nombre, todo eso es gloria de los hombres. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria, dice la Escritura, de la vida. Eso fue la tentación al Señor y eso es lo que está en el mundo. Y esos deseos están en el mundo. Entonces no le damos la gloria a Dios. Amamos la gloria de los hombres. Por eso la palabra no corre y es una cosa llena de misturas. Mezclamos las cosas, no es la palabra viva, verdadera, de un Cristo glorioso, resucitado. Juan capítulo 13, versículo 31. Está el Señor en la cena, está cenando con ellos. Uno de ustedes me va a entregar, dice el Señor, uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién es?, le pregunta. ¿A quién diere yo el pan remojado? El pan allí de su propio plato. Bueno, toma el pan, lo remoja, costumbre, ¿no?, oriental, y se lo da, se lo pasa a Judas. Hazlo pronto, lo que vas a hacer, le dice. Lo cubre en ese momento para que nadie se moleste contra él. Y sale Judas.
capítulo 13, verso 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. La Escritura dice que cuando tomó el bocado y entró, el maligno también entró a él. Ya no era una tentación externa, ya estaba en el corazón. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Añade, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Claro, ¿qué es esto? Se prepara un tiempo de glorificación. Uno no puede entender eso. Claro que no. Es totalmente opuesto a la razón. Es como decir la locura de la predicación. Es como decir la palabra de la cruz. Lo que estamos hablando es la misma referencia. ¿Cómo va a ser gloria de un Cristo todopoderoso que muere en la cruz? Que sea blasfemado su nombre, que sea golpeado con una corona de espinas, con toda la debilidad que tiene. Hijitos, dice, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es como va a correr los últimos trechos de la carrera. Y va a llegar un momento que no es solo una caída física cuando lleve la cruz. Antes cae en oración ante el Padre y le dice, pasa de mí esta copa. Y está corriendo la palabra. Y cae y le dice 3 veces, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el dolor en el corazón por la circuncisión del alma, del corazón, la limpieza del alma profunda de las peticiones. Turbada está mi alma hasta la muerte, decía. Trataba de que lo ayudaran y no le pudieron ayudar. No estaban velando en esta comisión gloriosa. Y físicamente también cayó, pero siguió corriendo para alcanzar la gloria donde él, su cuerpo fue consagrado, fue ofrendado. Y las potestades pensando el mal que podían venir sobre él y producirle una muerte para siempre como cualquiera de nosotros, quedando solo allí, consumado todo, encomendado su espíritu al Padre. Dice las Escrituras que allí triunfando sobre toda potestad, sobre toda fuerza del enemigo, sobre el maligno mismo, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte en ese acto final de la carrera, cuando él cae cruzando la meta y entrega su alma como mensajero ante la presencia de Dios y la sangre es derramada. Es el momento más glorioso de alguien que se inicia dejando el trono de gloria para venir con nosotros a vivir nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras penas. A los tesalonicenses le dice Pablo, recibieron la palabra en gran tribulación, con padecimientos, con dolores. No quiero, dice Pablo, que os entristezcáis. No venga tristeza por los que han muerto llevando el mensaje. No quiero que lloren por los mártires, porque no se refiere a muertos por cualquier enfermedad. Habían padecido y tenían grandes dolores. Llegará el día, dice, que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el mismo Señor, aleluya, nos llamará a su presencia para una reunión plena con Él. Las Escrituras dicen que en el caso nuestro,
somos herederos con el Señor y herederos con Cristo de todo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, es verdad, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Marta dijo: robaron el cuerpo del Señor. Yo no creo que fue robado. Ellos corrieron. El más joven corrió más rápido. No corrían pensando que había resucitado, no sabían. ¿Cuántos sentimientos evangélicos hay en nuestra alma? ¿Cuántas carreras hemos tenido? Pablo dice que no corramos en vano. Que alguien no nos sea tropiezo para la carrera. Si te has detenido, que venga la palabra en tu alma otra vez. Amén. Los apóstoles volvieron con gozo, aunque María Magdalena quedó llorando, dice allí, quedó llorando. No supo, no le dijeron ellos que era resurrección. Los ángeles le dijeron: ¿por qué lloras? Después, pensando ella que había el cuidador del huerto, el hortelano, lo vio y dijo: ¿dónde lo han dejado? Y seguía llorando. Y el Señor le dice: ¿por qué lloras? Mujer, te dice a ti hoy: ¿por qué lloras? Es que mis hijos están perdidos. Los presenté al Señor y están perdidos. Porque canté y bendije al Señor hace años pensando que mi casa toda sería del Señor. Me afirmo, muchos se afirman en aquella palabra que está escrita, que si uno instruye al niño en su camino, cuando sea chiquitito, cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero quiere decir que es toda una vida corriendo. Ahora yo creo que el Señor no es injusto para olvidar tu trabajo, hermano, ni tus oraciones. Yo te quiero animar, hermano, que no quieres nada porque una iglesia te hizo esto, otros te hizo pastor. Sí, pues, hermano, claro que sí. Ninguno de nosotros tiene gloria propia. Ninguno de nosotros es resurrección y vida. Solo uno, Jesucristo el Señor. Amén. Muy débiles somos, muy pobres de espíritu somos, pero hay uno glorioso que selló nuestra alma, nuestro entendimiento. Como dice Pedro y los apóstoles: ¿a dónde iríamos? ¿Qué sería de nosotros? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de gloria. Así es. El Señor te llama a levantarte y a correr de nuevo. Amén. Hay mucho más que mencionar, pero quiero llamarte a orar. Que tomes de nuevo el ímpetu del Señor para levantarte y correr. Poderoso es el Señor. No quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Oremos por nuestros hijos, por nosotros en primer lugar. Amén. Oremos por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Está regado este mundo de nombres bíblicos de muchos que están lejos. Que el Señor los llame para correr de nuevo. Amén. Que la palabra sea glorificada aunque tengamos muchas dificultades. Padre Todopoderoso, Padre nuestro, Sí. tú siempre nos oyes. Porque hay uno sentado a tu diestra, glorioso, Amén. glorioso Hijo, que intercede por nosotros. Amén. Y el Espíritu, Padre, que has puesto en nosotros nos ayuda en tanta debilidad.
oh Dios eterno, que retomemos la carrera, Amén. que nos despojemos de muchos pesos, Sí. de muchas experiencias equivocadas, que las dejemos a un lado, En el nombre. y también del pecado que nos asedia, Sí. y que pongamos los ojos, Padre, en Jesús. Amén. Levanta tú nuestra cabeza, Señor. Amén. Levanta a tu pueblo, levanta a la iglesia. Padre, que despierte tu remanente En el nombre de Jesús. para gloria suya, Padre. En el nombre Amén. Amén. que sobre todo nombre, porque ha resucitado de entre los muertos, Jesucristo Aleluya. el Señor. Amén. Padre, decimos Amén. que así sea, Padre. Amén, que así sea.